Llegamos a las 7:03 de la tarde aquí en Radio Fora Montanos, rumbo a Ítagá, navegando en nuestra travesía de todos los miércoles. Y hoy tenemos en el plató a Jaime Po, que pertenece a la asociación Comillas Naturaleza y Patrimonio. Es una asociación sin ánimo de lucro, sin filiación política, por lo tanto es un grupo de personas con inquietud por mantener y preservar el patrimonio de Comillas, y con también un activismo importante a la hora de reivindicar una serie de cuestiones que ahora nos van a explicar. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Bueno, explícanos un poco esta asociación, cómo surge, cómo aparece, quién la conformáis y cuál es el objetivo esencial por el que estáis empezando a tener bastante protagonismo dentro del escenario y del panorama de toda esta zona. Bueno, la asociación nace a raíz de, como te puedo decir, varias intervenciones que se quisieron hacer en Comillas. Prácticamente esto empezó hace 5 años. La primera fuimos una plataforma que formamos en cuanto nos enteramos de que el gobierno de Cantabria tenía un proyecto para cortar 25 árboles de la zona del campo de fútbol, la zona de los plataneros que son centenarios. La Rabia, ¿no? Camino de la Rabia. Sí, el Camino de la Rabia. Nosotros tuvimos la suerte de poder tener el proyecto, que era del gobierno de Cantabria. Vimos el proyecto y era una auténtica chapuza aquello. Claro, porque en vuestra asociación hay personas que proceden de diferentes campos, ¿no? De la ingeniería, de la arquitectura, o sea, por lo tanto, que es muy loable una asociación de vecinos que se orquesta para organizarse y, en fin, protestar o reivindicar, pero que sabéis de lo que habláis a la hora de analizar este tipo de actuaciones. Sí. A ver, la asociación, una vez que se entera de algo que consideramos problemático para el patrimonio, ya sea natural o de comillas histórico, pues intenta tener la información posible, aportar las ideas que nosotros creemos que son las más beneficiosas para el pueblo. Y ahí estamos, y es cuando empezamos a movernos. Siempre nos movemos cuando tenemos información fehaciente, lógicamente. Y hay unas acciones líderes, ¿no? Digamos que hay 2 o 3 acciones que despuntan en vuestras actuaciones. Una es la de los castaños, ¿no? Sí. A ver, cuando empezó a crecer un poco el run de la asociación con el tema de los árboles, ese fue el primero, se recogieron firmas y bueno, pues al final se logró paralizar de alguna manera. Pero seguidamente vino los rosetones que hay en la playa, en la barandilla de la playa de Comillas. Ese fue seguida. Desaparecieron los rosetones y nos pusieron allí unas barras para poner unas farolas. Claro, esa ya fue la siguiente también. Entonces, ya la puntilla todo pasó cuando los castaños. O sea, protestábamos 4 o 5 y los que protestaban, pues uno iba, el otro iba, no estábamos unidos y bueno, pues como que no, la unión hace la fuerza, por decirlo de alguna manera. Y el tema de los castaños ya fue un poco la puntilla, ¿entiendes? ¿Se puede hablar de un plan para que hay tantos titulares y tantas frases hechas y tantos conceptos teóricos, ¿no? Para esgrimir y poner encima de la mesa, pero que no sé si el fondo obedece a lo que se pretende con esos enunciados o con lo que se pretende vender, ¿no? ¿Se puede hablar de un plan de sostenibilidad turística sin mantener un respeto por el propio patrimonio? Hablo de la limpieza, de la conservación. A ver, es que hoy en día lo de las palabras es terrible. O sea, han perdido todo el significado, es el significado que le quiera dar la persona de turno, ¿no? ¿Se podría hablar? Sí, se podría hablar. Nosotros lo que vemos es que, o lo que decimos es que para tener un plan de sostenibilidad turística o cualquier plan turístico, lo primero que tienes que tener es una organización. Hay que empezar la casa por el cimiento. ¿Hay una catalogación de todo rigurosa? Sí. No, bueno, rigurosa no. Se hizo una catalogación al hacer el Plan General de Ordenación Urbana de Comillas, entonces se delimitó el casco histórico y entonces ahí prácticamente casi todo está dentro de ese plan. Obviamente hay cosas que se pasaron y hay cosas que nosotros ahora nos estamos dando cuenta de que están mal hechas o que se dejaron fuera, ¿no? Entonces, ¿hay mejora? Hay mucha mejora. Hay mucha mejora.
Y después, respecto a los planes estos de los fondos europeos y demás, nosotros pensamos que Comillas es un pueblo, que la gente va a Comillas por algo, no va a vernos a los comillanos, no va a haber... va a haber Comillas, como es, con sus casas, con sus plazas, con sus jardines, con sus árboles, y es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que cuidar. Claro, que en términos incluso comerciales o de marketing, a nivel turístico, el fondo de comercio fundamental de un lugar como Comillas es seguir siendo Comillas. Claro, efectivamente. Entonces, si nos cargamos el patrimonio que tenemos, nos convertiremos pues en Benidorm o en otro pueblo más turístico. Que es algo de lo que también se puede reivindicar con todo este tema de los rosetones, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto ya es desviar un poco el tema porque ya nos estamos... En la asociación, lógicamente, vas andando en el filo de la navaja que puedes caer en el lado político y no quieres caer en el lado político, ¿no? Sí, pero en definitiva, nosotros, claro, igual político a veces se utiliza también con un criterio demasiado amplio, ¿no? O sea, política es todo, o sea, lo que estáis haciendo es política, lo que no es política de partido ni ideología. Bueno, vale. Sí. Claro, pero la política se basa en reivindicar y en presionar y en claro. Bueno, a ver, nosotros no queremos ni reivindicar ni presionar, siempre estamos tendiendo la mano, ¿entiendes? Y aportando ideas. No somos de los que decimos esto no, porque no, esto no y haríamos esto. Porque una de las cosas que tratamos es de poner en valor el patrimonio que tenemos, ¿no? Que creemos que no está puesto en valor. ¿Cuáles son las carencias fundamentales que tú encuentras a nivel del patrimonio? En todos los sentidos, tanto arquitectónico como ambiental. Pues abandono y dejadez, básicamente. Que se refleja en falta de conservación, en falta de limpieza, en destrozos. Bueno, nosotros creemos que simplemente con que se cumple la ley de Comillas del Plan General de Ordenación Urbana, que está muchas cosas reguladas, puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pues que se cumplan, ¿no? Simplemente. Y a día de hoy no está cumpliéndose. No se cumplen. No se cumplen. Bueno, a la vista está que el propio ayuntamiento o el equipo de gobierno que hay ahora, con los fondos europeos, lo primero que quiere es remodelar la plaza de Fuenterreal. Bien, la plaza de Fuenterreal, todos estamos de acuerdo de que está totalmente abandonada y es desastrosa, ¿entiendes? ¿Hay que remodelarla? Sí, de acuerdo, pero manteniendo lo que tenemos. Igual limpiar un poco, tampoco hay que hacer mucho más, porque están bonitas las piedras esas. Sí, quitar las hierbas y limpiarlo, porque sí, quitando los cubos de basura, quitar los coches de allí, recuperar el espacio que tenía el depósito que hay que queda, porque el otro le tiraron. El que queda por la parte de atrás tiene una zona jardinada que se podía utilizar, la parte de arriba es una especie de terraza, según dicen los que saben de esto, y hacer un espacio allí. Pero para hacer ese espacio no necesitas cargártelo todo, ¿no? Hasta ahora el proyecto, la Consejería de Cultura les ha dicho que tienen que mantener el depósito y la fuente original que quedan todavía, y creo que el problema que tienen es que el proyecto que habían elegido no se puede llevar a cabo sin tirar el depósito. O sea, no hay manera, no hay forma. Lo han mirado, lo han estado mirando para adelante, para atrás, con el equipo redactor, los arquitectos que lo están haciendo, y no... Perdona, ¿y quién pone esa ley que no se puede hacer nada si no se tira el depósito? ¿Quién ha puesto esa ley? No es una ley, es porque el proyecto está configurado de tal manera... El proyecto que ellos tienen está configurado de tal manera que para poderse ejecutar en sí mismo necesita prescindir de esos dos elementos. Pero ¿quién ha sido capaz de decir eso? De imponer eso. En este caso sería el Ayuntamiento de Comillas, que o no tiene un foro de asesores, o no sé si ha escuchado, ahora le preguntaremos a los movimientos que puedan haber antes de tomar una decisión de ese calibre, que es una decisión que no está hecha con unos criterios, ¿no? Sí, claro, imponer una cosa tan salvaje. El problema es que no hay comunicación entre las propuestas del ayuntamiento con lo que piensa la calle. Así, el ayuntamiento tiene unos criterios que cree que son los mejores, se los adjudica
a un grupo de arquitectos que dice que son técnicos, y el que ellos ven más viable es el que presentan al pueblo, pero ya cuando ya está todo enviado a Claro, que es una a potestad, Santander. es una potestad del ayuntamiento el adjudicar las contratas. Lo único que ocurre que también el pueblo de Comillas estamos ya todos es que mayorcísimos. lo que ocurre es que hay no hay una gente, y vosotros, pero bueno, que no hay una gente, es gente que protesta, pero que tiene igual mi edad, que no tienen esa violencia que puede tener una gente joven, no violencia en el sentido malentendido, sino a ver, ganas de que eso no ocurra. Bueno, esas son las acciones que se toman en estos tipos de casos cuando vas a la desesperada, ¿ya no? Como el tema de los castaños, pues dices Pues a la yo desesperada. estuve allí varios días, pero Y entonces, pues bueno. Pero pues, éramos 3 gatos. Sí, bueno, no había asociación, no había nada, se organizó todo rápido, corriendo, deprisa. Y los tiraron en una noche. A ver, Federico, por orden de... No, yo quería hacer algo que creo que sabes todos, que cuando se convocó el concurso para Fuente Real, me parece que no se dijo, corrígeme si me equivoco, que había que cuidar el depósito de agua, sino que se dijo, presenten ideas y si hay que tirarlo, se tira. En el sentido que no se dijo a los arquitectos que una de las normas era respetar el depósito de agua. Bueno, a ver, no se dijo nada. No se dijo nada. Se dio carta blanca para hacer lo que sea. Se llegó a un acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria para que hiciesen un concurso de ideas sobre la remodelación de la Plaza de Fuente Real en el año 2018. Bueno, el colegio empezó, lo publicó, se presentaron las bases. Y bueno, el problema puede haber sido ese, no haber sido más específico, y decir, oye, que el lógicamente, aguas, no. sí, a ver, nosotros creemos que sí, porque cuando haces un concurso de esas ideas, lo que no puedes es dar patente de corso a cualquiera para que haga lo que quiera, que fue lo que hicieron. Claro, pero la cuestión es si a priori había alguien que tuviera ya la sensibilidad previa de que eso no debía de tocarse. Pues no. Pero es que por ejemplo, de los 4 proyectos presentados, el que se adjudicó, bueno, el que el ayuntamiento dijo este es el ganador, era el que era más lesivo con todo el patrimonio de Comillas. Sin embargo, había propuestas mucho más benévolas y más adecuadas al entorno, que conservaban más todo lo que eran los elementos arquitectónicos de la plaza. Bueno, en cualquier caso, vuestra asociación sí que cumple esa función de llamar la atención sobre ese tipo de cuestiones. Pero la pregunta es, cuando esgrimís o contraargumentáis, como tú explicabas al inicio, Jaime, después de haber analizado bien toda la información, haberos documentado, cuando esgrimís un contraproyecto o unas ideas adicionales que amplíen o que mejoren lo que hay, ¿qué grado de recepción obtenéis? O sea, ¿está resultando positivo? ¿Hay una capacidad de interactuar? ¿En qué faceta, si me estás hablando? En concreto, ¿Que mandan? Sí, en concreto, claro. Pues no. No. Vaya. No, porque No tenéis influencia. Nosotros tenemos una página web, comillasnapa.org, que es donde colgamos todas las acciones de la asociación. Ahí se pueden ver toda la documentación de la que disponemos de los diferentes actos que quieren hacer con el plan de sostenibilidad turística, y tienen las contestaciones y las cartas que les hemos metido a los ayuntamientos. Hemos tenido, yo creo que una comunicación nada más, una contestación del ayuntamiento, las demás no hemos tenido prácticamente ninguna. Ignorancia. Sí, no nos han dicho, bueno, nos reunimos con ellos, pero bueno, aquella reunión la verdad es que mejor vamos a olvidarla. Os reunisteis el otro día también con la consejera de Cultura y de Patrimonio, ¿no? Sí, claro. Perdona, Ricardo, igual. Sí, hicimos un pequeño dossier. Tampoco no pusimos todo, porque si ponemos todo lo que vemos en Comillas, pues prácticamente eso es un libro. Entonces hicimos un pequeño dossier de las cosas más importantes. Con la consejería, fundamentalmente lo que hablábamos, hablarle un poco sobre la Ley de Patrimonio de Cantabria y sobre la ley del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas en lo que corresponde al casco histórico de Comillas. Y bueno, pues les veníamos a pedir por favor que se cumpliese la ley y que se tuviese por parte de la consejería, que es la que manda en los BIC, en los bienes de interés cultural,
pues que hagan acciones para que eso se ponga en valor. Por ejemplo, una de las cosas que se le llevó, viene todo relacionado. O sea, pues en el dossier había unas fotos de toda la zona de protección del cementerio de Comillas lleno de coches, de autocaravanas y nosotros decimos, pero si esto es un BIC y es una zona protegida porque esto es tal, pero ¿cómo se deja aparcar aquí a los coches? ¿Entiendes? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Camino del Palacio, donde va el Jardín Inglés del Marqués. Bueno, este verano aquello era... es que había coches hasta arriba. Bueno, pues volvemos un poco al principio, la casa hay que empezar por el tejado. Entonces, para hacer todos estos planes tenemos que tener organizado el turismo de Comillas. Pero hace falta un plan estratégico para eso, que no aparentemente no está encima de la mesa. Ya, pero a veces tenemos que levantar un poco la cabeza, ¿entiendes? Sí, sí. Y es como aquello que dicen, no mires el dedo, mira lo que señala, ¿no? Y yo sigo diciendo lo mismo. En Cantabria tenemos un pueblo que nos lleva como 30 años en organización turística, que es Santillana del Mar. Sí. Y creo que en la asociación cada vez estamos más seguros y claros de que el modelo es Santillana del Mar. ¿Entiendes? Y en el conjunto de la ciudadanía, de la población, de las gentes de Comillas, ¿cómo cala todo esto? ¿Percibís que hay una especial sensibilización a nivel general o la gente también tiene cierta dejadez? No, hay debate. Sí, hay debate. Yo creo que es muy individualista la gente. Sí, es muy de, como casi todos los pueblos, muy de barra de bar. Muchos vienen y te dicen, ay, jolín, yo os apoyo y tal, y no sé qué, no sé cuánto, pero no toman una conciencia. Bueno, a ver... en el sentido de que critican, pero que no... Sí. Simplemente con que haya debate ya puedes estar contento, porque abres el debate, ¿no? Entonces, la asociación acaba de nacer, como quien dice, hace nada, en agosto las presentamos. Hay muchas ideas y muchas cosas que hacer, porque la asociación, lógicamente, no se dedica a la defensa del patrimonio pero también queremos hacer nuestra labor social, para eso somos asociación, ¿no? Queremos poner en valor pues que la gente de Comillas conozca su historia. Bueno, pues ahora se van a publicar en la página web unos libros que hablan de la historia de Comillas y cosas de estas, para que el que quiera tenga la información y pueda aprender de la historia nuestra. Todas esas iniciativas son propias vuestras, sin ningún tipo de colaboración adicional. Sí, solo son nuestras, sí. Bueno, nosotros tenemos una junta directiva. En la junta directiva pues se debate, hay bastante debate. ¿Dónde os reunís? En un local privado nuestro, sí. ¿Tenéis una sede? Sí, bueno, yo tengo una oficina, en nuestra oficina nos estamos reuniendo. Te digo porque sí es importante que si la cosa se unifica más, tener una sede para que la gente pueda ir y oíros directamente, yo creo que es muy importante para que se implique más. Yo por lo menos ni sabía que eso existía. No, a ver, vuelvo a decir lo mismo. Una señora que me ha dicho que quería hacerlo de Fuente Real, pues también me habían dicho que habían vendido el Samovi, o sea, otro día te dicen que han vendido... Sí, los diretes. Sí. Hombre, la asociación todavía tiene que... Es que, a ver... Le falta recorrido. Es complicado, o sea, no es muy fácil el tema, ¿no? Bueno, pero... A ver, Federico, que te creo que querías decir. Más que preguntar, a preguntar. Es absurdo pensar que el objetivo de la asociación, uno de ellos puede ser ir de la mano con un ayuntamiento que estuviera abierto a este tipo de historias, es decir, que podemos hacer todos juntos, que es algo que yo he hecho un poco de menos. Sería genial. Es que esa es la finalidad. Yo hago esto y si propones otra cosa no voy en contra tuya, simplemente estoy proponiendo otra cosa. Claro. Sí. Es el objetivo, digamos, ¿no? Sí. Nosotros la primera reunión que tuvimos justamente antes de formar la asociación fue con el ayuntamiento, y lo que fuimos a decirles fue, oye, mira, vamos a asociarnos, esto que estáis planteando bajo la lupa de los que vamos a montar la asociación y los que vamos a pretender, creemos que no cumplen, y hay muchas opciones. Creemos que este dinero de los fondos europeos es muy importante para Comillas y no se debería de perder, se debería de utilizar, y hay muchísimas cosas para hacer en el pueblo. Bueno, eso fue lo primero que dijimos. Nos ponemos a disposición para lo que necesitéis y ayudaros en todo lo que necesitéis.
¿Os hicieron caso? No. Ninguno. Pues si alguien No del están ayuntamiento... interesados. Bueno, Que no están interesados en el ayuntamiento. Yo, mira, he ido a denunciar 3 cosas y me dicen, no denunciar, que pongan orden en un sitio, no voy a decir dónde. Me dicen que haga una denuncia. Digo, no, yo solo pido que estos guardias, que lo mismo que ponen una multa en tu coche, pongan una multa por tener todas estas cervezas por la calle, está prohibido. No, pon una denuncia. Digo, yo no denuncio a nadie. No voy a poner una denuncia, no te voy a denunciar a ti. Para eso hay un guardia civil o un quien sea que lo haga. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, me refiero cuando se creó la asociación con respecto a Fuenterreal y el ayuntamiento lo presentó en el Espolón, el ayuntamiento esgrimía que, por ejemplo, el depósito no tenía ningún valor histórico. Sí, ese era... todos y claro, los técnicos de Cantabria justificaban que no tenía un ningún valor histórico. Todos los técnicos. Y posteriormente el ayuntamiento presenta un proyecto de Cascante donde pone... No, el ayuntamiento no. Perdón. Antonio Sama. El señor Sama, ¿me entiendes? Sí. Sí, porque alguien encontró unos legajos, ¿me entiendes? En el cual... Uno de comillas tiene esos legajos en casa, lo que es el proyecto original. El proyecto original, Pues, que decían que no existía un proyecto de traída de aguas. Pues sí que existe, porque es parte de un conjunto. Entonces, cuando el ayuntamiento... se hicieron varias alegaciones con respecto al criterio del ayuntamiento. Patrimonio responde que es imperiosamente imprescindible que ese depósito se mantenga en el proyecto. Y el ayuntamiento dice, sí, vale, pero al poco tiempo hace una alegación a Patrimonio diciendo que la estimación de patrimonio no es correcta y no se atiene a ley. A derecho. Es absurdo. Igual técnicamente no se atiene porque no es patrimonio histórico. Entiendo lo que quiere decir, sí. pero me refiero que si la ley dice que no, igual la ley dice que se puede tirar. No, pero eso para es... los comillanos eso es patrimonio histórico. Es y patrimonio es lo que importa. histórico. Es que ahí está la Es a lo línea. que voy. Ahí está la Bueno, línea. el patrimonio sentimental es una cosa y el patrimonio histórico No, tal cual. etnográfico, Bueno, sí. Pero Eso ¿qué está tan diferencia reconocido. hay entre patrimonio histórico y patrimonio cultural? No, Más o menos es lo mismo, van de la mano. Llámalo como quieras. Uno es una cosa y el otro la cosa, pero es patrimonio al fin y al cabo. Ya. Esto nosotros lo hemos explicado más de 1000 veces. En Comillas hay una piedra en la playa que se llama la Piedrona. Sí. Y es una piedra. ¿Entiendes? Sí, la Piedrona. Pero todos los de Comillas aprendimos a nadar cuando llegábamos a la Piedrona a tirarnos de la piedra. Y los que no sabemos nadar... Que es una piedra, que es una a mitad de porquería, la muy playa. bien. Yo digo yo que como venga alguien a tirar la Piedrona, Le revientan ahí. pues vamos. se va a montar la mundial. Pero es que es una piedra, sí, pero es la nuestra. Es una piedrona. La barandilla de la playa, Claro, y para mí es dice, bueno, maravillosa. es una barandilla, todo el mundo, pero esta barandilla, pero bueno, esta barandilla, todos hemos crecido con esa barandilla, o sea, está dentro de nosotros. Es como los castaños. Yo, por ejemplo, no soy de Comillas, pero los castaños, desde que he venido a Comillas, siempre han estado ahí. Y hay un montón de gente de Comillas que ha tenido un montón de vivencias en los castaños. No pretendas ahora tirarlos en el 2024... Sí. ¿Me entiendes? Porque es que están mal, evidentemente que estaban mal, pero es que te has tirado 20 años sin podarlos, sin cuidarlos, ¿me entiendes? Y sin alimentarlos y sin darle, pues entonces, ¿qué pretendes? Yo, a ver... Pero también previamente tiene que haber una movilización ciudadana en torno a eso. Eso es fundamental. Es decir, Ya, pero La hubo, ¿eh? sí, A ver. pero la hubo a posteriori, cuando dijeron que los iban a En el cortar. tema de los castaños también hay que ponerse un poco en cabeza del que manda, o sea, de los políticos, ¿no? Ellos también tienen una responsabilidad, ¿eh? Sí, que se le caiga una rama a Por uno. ejemplo, y Ya eso cortaron sí, la rama para que vale. pasara... Ahí empezó todo el follón. Ese cacharro. Ahí empezó todo el hace follón. ruido. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos, lógicamente, tienen una responsabilidad y encargaron un informe a una empresa especializada sobre cómo estaban los castaños. Bueno, la empresa vino, hizo el informe y entonces, en relación a lo que había visto, les daba 3 opciones, ¿no? Claro, nosotros lo que decíamos era, oye, mira, genial, pero es que vamos a coger la opción menos lesiva para los castaños, por lo menos intentar recuperarlos, no coger y cortarlos y destrozarlos. Y lo que se pedía en aquella manifestación es, oye, de este informe que tenéis,
hacer el primero. El que menos vemos residuo. que no funciona, pues después ya, oye, si no queda más remedio que cortarlos, se corta, se plantan y ya está. Pero es lo que no se quería hacer. No se quiso hacer. A la vista está que era muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso, pero no hicieron absolutamente nada. Ahí estuvieron las fiestas del Cristo, ahí se han hecho la plaza, no apuntalaron nada. Nosotros les dijimos poner cartelería, avisar a la gente, estos castaños, oye, carteles de información. Si realmente decís que está la cosa que es peligrosa y no se pueden hacer las actuaciones, poner unas cartelerías y que la gente lo sepa, y bajo tu responsabilidad te metes o no te metes. O informar a la gente de lo que vais a hacer. El Plan General de Ordenación Urbana, en casi todos los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos, exige que cualquier obra tienes que colocar el arquitecto que lo hace, el aparejador, la licencia y el proyecto, en un cartel visible. No se cumple nunca. Entonces es normal que tú veas una actuación y se te pongan los pelos de punta, porque dices, ¿qué coño van a hacer? Cuando si tú cumples la ley y tienes allí la obligación, sabes lo que van a hacer, sabes lo que hay, tienes la información. Esto es todo... Ha sido tristísimo. Esto, y ahora está aquello... es que veías, por ejemplo, para mí, tengo muchos cambios, veías, ya empieza la primavera, ya empieza, ¿no? Sí. Ay, mira, ya viene el otoño, o sea, era como una vista de... Sí. Pero es una falta de sensibilidad importante. Yo no sé, esto depende de la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, ¿no? Es que medio ambiente te dice que no puedes tirar un árbol. ¿Y cuántos árboles han caído, en comillas, de 20 años para acá o incluso antes? Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Antes de que se me olvide, Jaime, si tú reformas la Plaza del Corro y acotas el espacio de los castaños, es normal que esos castaños no se alimenten, no beban y con el tiempo se vayan deteriorando. Uh-huh. El mismo ayuntamiento admite que la reforma de la Plaza del Corro estuvo mal hecha. Uh-huh. Y tuvo consecuencias muy nefastas para los castaños. Uh-huh. A la vista está que durante 20 o 20 y pico años no se han cuidado y 2 de ellos estaban deteriorados. Vale, muy bien, me parece bien. Pero, jolines, no has tenido ningún mantenimiento. A ver, sí, hubo un mantenimiento en el 2000, cuando entró el equipo de gobierno, en el 2004 creo que fue, contrataron, es la única vez que han contratado a una persona experta en el ayuntamiento, y se dedicó, les trató y demás, y la verdad es que se notó bastante y llegó a recuperarles y a quitarle alguna plaga, pero a partir de ahí no se volvió a hacer nada. Después vino el plan de excelencia turística de Europa, se hizo la remodelación de la plaza del Corro, que se decía que estaba asfaltada, que estaba llena de chicles de allí y tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, pues oye, a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta porque perdió mucho lo que era la esencia del Corro. A la vista está que los árboles que se plantan en el otro lado, enfrente de los castaños, es que no sale ninguno porque no se hacen las cosas con visión de futuro. O sea, se planta y ya está. Y ahí ya está plantado y ahí se deja. ¿Entiendes? Por eso un plan estratégico es fundamental. Saber primero qué es lo que hay que conservar, por qué hay que conservarlo, cómo hay que conservarlo y en cuánto tiempo hay que implementar esos planes. Y esa es la única manera de poder acceder a los fondos, con unos proyectos sólidos, no con divagaciones. Bueno, el tema de los fondos, como habréis visto ya este verano, que por aquí también ha habido en todos lados, todas las casas cuecen habas, sí. en la mía calderadas, ¿no? El tema de los fondos, bueno, pues a ver, nosotros tenemos la suerte de tener dentro de la asociación una persona que ha estado 20 años trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente y para la Comisión Europea en temas medioambientales. Al tener esa suerte, pues se conoce prácticamente al dedillo la naturaleza de estos fondos. Y en cuanto empiezas a rascar un poco, a ver, la remodelación de la plaza de Fuenterreal está justificada con la reducción de la huella de carbono de comillas. Esa es la justificación de los fondos europeos para hacerlo de Fuenterreal. Y entonces dices, la reducción de la huella de carbono de comillas, y entonces quieres tirar la caseta de bombeo, la casa de bombeo, y meter allí una parada de autobús en el sitio donde más se atasca comillas en verano. Y además de atasco, metes un autobús allí
que bueno, a ver, calculo que sea, bueno, pues igual eso es en el proyecto, luego igual se convertiría aquello en el aparcamiento del consultorio, no lo sé, no entramos, vemos, o sea, vamos a hablar de lo que vemos, pero eso es lo que vemos. La reducción de la huella de carbono, en comillas, es la remodelación de la plaza de Fuenterrabía. ¿Hay alguien que se cree eso? Pues si no sabes nada o no tienes la información o no te informas o no tienes a una persona que te explica estas cosas, pues te lo crees. Claro. Mira, cuando ha habido el COVID, como no había nadie, olía a comillas fenomenalmente. Y de repente un día voy por la calle de los Arzobispos y había una furgoneta de estas de reparto que dejan el motor encendido. Es un olor y una contaminación y todos lo hacen. No hay un guardia que diga usted baje lo que tenga, pero abra y cierre la... ¿Y el trenecito? ¿Eh? ¿Y el trenecito? Bueno, que se descarriló. No, el trenecito es un trenecito que lleva un motor de un Pasquali o algo así, un poco más. O sea, sí. Vamos a ver qué reducción de huella. Es que lo primero que hay que para una excelencia turística, lo primero que hay que entender es que la preservación del entorno requiere también un protocolo de turismo determinado. Claro. Y un perfil, es decir, puede que sea muy rentable, no lo sé, desconozco y no quiero entrar en eso, ¿no? El trenecito, pero no sé si realmente eso encaja con una proyección de turismo de calidad, exquisito, sí, con un entorno tal, ¿no? Eso es. Yo le iba a hacer una pregunta a todos, es decirme un pueblo de costa que tenga la masa arbórea que tiene comillas. Uno. Suances, San Vicente, Noja, Isla, Laredo, Santander, bueno, un poco... no, a ver, yo, es que se oye, cuando llegan las excursiones a comillas y van bajando de la rotonda del Palacio para abajo, lo oyes. Pero ¿os habéis fijado cómo está esto de árboles? Porque es que es así, comillas, es su casa de indiano, con su jardín, con sus árboles, entonces nosotros siempre hemos exigido el plan, hemos exigido un plan para mantener todo ese tipo de árboles y tenerlo en condiciones. Siempre hemos dicho, contratar a una persona en el ayuntamiento que sepa de esto realmente. Con tenerle prácticamente una legislatura a un ingeniero que sepa, te lo pone todo al día, te hace un protocolo de actuaciones, de podas, de tratamientos, y con una legislatura que contrates a un paisano te lo pone y prácticamente después solamente lo tienes que llevar adelante. Y ejecutarlo. El plan general, una de las cosas del informe famoso que fue a la consejería, iba la redacción del plan general donde habla de los árboles, que tienes obligatoriamente, si cortas uno, que plantar. Incluso te viene, si no le vas a cortar y vas a hacer obra, cómo tienes que protegerlo. Entonces, iban una cantidad de fotos de todos los árboles que se han cargado en comillas y ahí están los tocones tirados. Hay un camino de la entrada al palacio por la parte de Sobrellano, de Marqués de Comillas, que había un paseo de encinas precioso, encinas que había plantado el marqués, de unas bellotas que trajo de su finca de Extremadura. Bueno, todo tiene su historia. Bueno, las encinas pues han tenido su enfermedad, las han ido cortando y quedan 2 o 3 y no han plantado ni una. Y la cosa es no plantarlo. Si plantarlo lo puede plantar cualquiera. El problema es lo que viene después. El mantenimiento. ¿Entiendes? Los proyectos estos que nos están planteando, si os fijáis, vienen todo con una pila de árboles. Venga árboles, pero no tienen base. Porque les acotas el espacio para crecer. Todo es muy bonito en un proyecto, todo lo ves precioso, pero al cabo de 2 años llegas allí y está todo como... Por eso un plan estratégico es fundamental y con una proyección en el tiempo. Y luego para mí, esencialmente, es el perfil turístico que se quiere proyectar. Es decir, hay cosas y acciones, en fin, pues, no sé, los botellones, los determinadas fiestas que se convierte el pueblo en otra cosa que no verías... En Europa, en Francia, en uno de los pueblos que esté protegidos, no verías nunca cosas de ese tipo y de ese calibre. Nunca, ¿eh? Por eso, ¿me entiendes? Si acotamos el espacio de gente que pueda entrar en comillas, que no aparque en cualquier sitio, ¿entiendes? Entonces sabremos cuántos cientos o miles de coches entran. El modelo de Santillana del Mar. Hay unos espacios dedicados al aparcamiento. En cuanto se llenan, la gente no puede entrar. Más gente que va a Florencia no va a comillas. Y en Florencia tú vas a pie.
Es una ciudad para andarla, protegida, donde cada piedra que pisas es una piedra sagrada. Entonces, lo que hay que arriesgar es en proyectar y en trabajar un perfil turístico, si es que ese es el modelo en el que queremos mantenernos económicamente, fundamentalmente un perfil turístico de calidad. No hay más vuelta de hoja. Es decir, y eso se consigue conservando, preservando, poniendo en valor y proyectando los activos que tú tienes. Y en este caso, como comentaba Jaime, el activo de la naturaleza, el entorno paisajístico, etcétera, es fundamental, pero eso hay que mantenerlo también, claro, mantenerlo y conservarlo. Exactamente. Y cuidarlo y proyectarlo y ampliarlo si es necesario, pero además hacerlo con un criterio. No se trata de plantar árboles por plantar árboles, sino una selección que esté en consonancia con lo que tú quieres proyectar y con la esencia del pueblo. Tú ves, por ejemplo, palmeras en determinados entornos que no son propias, pero que son sin duda importaciones que hicieron los indianos cuando habían estado en climas tropicales y han dicho, oh, aquí una palmera. Y eso le da esencia a la villa como una villa en la que hay indianos, porque necesariamente forma parte de ese entorno. Y el perfil, cuando tú haces una arquitectura paisajística, tienes que tener en cuenta que sí, que está muy bien que haya árboles, pero los árboles tienen que tener escalas y niveles que te permitan disfrutar y contemplar el entorno. Todo eso tiene que estar puesto negro sobre blanco y tiene que haber además una proyección en el tiempo y un compromiso. Es que pasa también porque el modelo económico, turístico de abrir bares durante 3 meses para el resto del año tenerlo cerrado, eso tampoco contribuye nada. En marketing he trabajado en la época de Malta, cuando la capitalidad cultural y tal, con city marketing en diferentes ciudades. Y el City Brick, el turismo cultural, es el más importante. Es el de la gente que viene, busca los mejores restaurantes, visita y recorre a pie las calles, visita los entornos arquitectónicos, los centros culturales, luego prescribe esos sitios y los prescribe un entorno, y el perfil cultural siempre es un perfil de turismo muchísimo más elevado que el de todo a 100. Y no es estacional. Y claro que no es estacional, pero para eso también lo tienes que apoyar con actividades que tengan que ver con lo que tú estás ofreciendo o proyectando como entorno. Exactamente, que es el problema que tenemos aquí en Comillas. Si tenemos un plan director, sabemos qué limitaciones tenemos y a dónde podemos llegar, pero antes hagamos el plan. Es como con los árboles, como dice Jaime. Encarga a un experto que te diga cómo están los diferentes los árboles dentro de Comillas, que te haga un informe cómo se tienen que cuidar, y luego la gente de aquí, los diferentes talleres que hay en Comillas, los podrán mantener y los podrán podar, porque previamente hay un experto que te dice cómo se tienen que hacer, cuándo se tienen que hacer y dónde se tienen que hacer los cortes. Cuando tú proyectas un plan turístico estratégico, no solamente estás proyectando que vas a vender los activos que tienes, sino que estás generando un fondo de empleo dentro del entorno donde tú estás, sin duda ninguna, porque el mantenimiento de eso forma parte de una parte de el trabajo que tú fomentas y que tú propicias, ¿no? Entonces, bueno, nos emocionamos con el asunto. Yo creo que está muy bien el tema de la asociación. También, bueno, nuestro compañero Ricardo, como veis, también tú también estás dentro de la asociación, como de otras tantas en Comillas, es una de las más activas del pueblo. Mira, ¿Y cómo la gente puede participar? ¿Cómo puede implicarse con vosotros? O sea, ¿cómo se puede asociar? ¿Cómo puede formar parte de todo esto? Porque yo creo que es importante sumar gente también. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, ya no para el hecho de la colaboración o la defensa sino para el tema social que queremos poner en marcha. Sensibilizar a la gente. A lo mejor, cuando vean que no nos dedicamos simplemente al tema de una confrontación directa con el que sea por el mantenimiento del patrimonio, nosotros tenemos nuestras ideas para llevarlo a la asociación. Tenemos un correo electrónico que es comillasnaturaleza-y-patrimonio@gmail.com. Ahí se ve pero eso a mi edad ya mucha gente. Sí, pero es un correo que también está disponible en la web, que es mucho más fácil. La web es comillas NAPA, de Naturaleza y Patrimonio, napa.org. Comillas napa.org. También los podéis encontrar.
También los podéis encontrar en Facebook, en redes sociales, en Instagram. En Instagram tenéis también espacio, ¿no? ¿O no? No, me parece que no. Me parece que no. En Facebook está la página de Facebook. Bueno, pues ahí se van colgando ciertas cosas. Ahora estamos colgando fotografías de las cosas, de cómo está todo. A eso iba a ir yo, que además de esto también organizáis actividades como las presentaciones de informes, de libros, sí. Y no sé si exposiciones también con... Bueno, a ver, estamos abiertos a lo que quieran los socios. Todos los que quieran colgar algo, hay una página, en la propia página tienes una pestaña donde el que quiera hacer una carta, y cartas, informes, libros que se van colgando ahí para que todo el mundo lo quiera ver. Si quieres hacerte socio, pues nos pones un correo electrónico, nosotros te damos el número de cuenta para hacernos el ingreso y bueno, prácticamente después ya o podéis llamarnos por teléfono también, tenemos un teléfono... Está también disponible en la web, ¿no? Sí, también está en la web y... Bueno, comillas napa.org, también podéis buscarlos con comillas naturaleza y patrimonio, lo podéis buscarlos en Facebook. En cualquier caso, la web creo que es un buen enlace y si quieres dar el teléfono, pues no hay ningún problema. Pues sí, si le busco le doy, porque como lo hemos tenido hace bien poco, pues todavía no me le sé de memoria. Bueno, ahora lo siguiente que... quería hablar un poco en relación a los castaños, todavía nos falta, pero ya nos hemos puesto en contactos prácticamente con uno de los mayores expertos de castaños de España, un gallego, y espero que la semana que viene ya tengamos el informe que nos va a hacer respecto a cómo se debería de plantar los castaños para que realmente tengan un futuro. Bueno, pues a medida que vayan evolucionando todos estos temas que lleváis en Bandolera, pues nos reunimos aquí y estaremos encantados de darle voz y proyección. Sí, nos falta el teléfono. Sí. El teléfono, repito, la web es comillasnapa.org y el teléfono donde podéis contactar es 634-366-136. Okay. Por WhatsApp o llamando también. Muy bien. ¿Alguna cosa? Federico creo que quería apuntar algo. A ver, a mí me gustaría que esta entrevista de hoy, si ha escuchado a alguien del ayuntamiento, sirviera para que recibieran una llamada y se sentaran otra vez en una mesa y decir, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver. Claro, es que yo creo que es un activo que cualquier ayuntamiento lo que debe de felicitarse, porque ya que no es una cuestión de, no hay filiación política ninguna, debe felicitarse de tener gente. Hombre, para mí, por ejemplo, esta persona que decís que ha trabajado, que tiene un expertise importante en el tema de subvenciones, en medio ambiente, a nivel europeo, etcétera, contar con el asesoramiento o el aporte de una persona... Por eso digo que dejando cosas atrás, que se sienten y que saquen los proyectos que tienen de la playa y tal, y a ver qué podemos hacer. Y aquí tenéis los micrófonos también para que hagamos una mesa redonda cuando os apetezca sin ningún tipo de problemas. Evidentemente. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime. No, gracias a vosotros. Y estamos a tu disposición cuando quieras. Gracias. Adiós, comillas, adiós, recuerdos tengo de ti.